Libertad. Es una palabra potentísima, ¿verdad? Un ideal por el que se ha luchado y se ha muerto durante siglos. Pero, ¿y si esa palabra fuera también una de las herramientas de manipulación más eficaces jamás creadas? Vamos a ver cómo este concepto tan valioso puede llegar a convertirse en una auténtica ilusión. Y aquí viene lo paradójico, porque uno podría pensar que esto es solo cosa de dictadores que prometen una liberación que nunca llega. Pero no, las democracias también han aprendido a envolver sus agendas en la bandera de la libertad, y muchas veces lo que ocultan son intereses mucho más pragmáticos. A ver, la primera batalla no se libra en la calle, se libra en la mente. La lucha empieza por el control del significado de las palabras, porque, al final, quien consigue definir los términos define la realidad que percibimos. Y para eso se usa una táctica súper sutil, que es la captura semántica. Fijaos, la idea no es prohibir una palabra como libertad, que va, es justo lo contrario. La clave es vaciarla de su significado original y rellenarla con uno nuevo, uno que casualmente beneficia a unos pocos. Así se conserva toda la emoción positiva de la palabra, pero su propósito se ha cambiado por completo. Y ojo, que esto no es nada nuevo, ¿eh? Si echamos un vistazo a la historia, es que el patrón es clarísimo. En los años 20, un genio de la propaganda, Edward Bernays, ¿qué hizo? Vinculó el tabaco con la liberación de la mujer. Ahí es nada. Décadas más tarde, la misma jugada. Un golpe de Estado en Guatemala, que en realidad iba de intereses de empresas bananeras, se vendió como una cruzada por la libertad. La Guerra Fría entera se basó en esa idea, ¿no? El mundo libre contra la esclavitud comunista. Y ya más cerca, en nuestro siglo, una invasión militar se llamó, pues ¿cómo se iba a llamar? Operación Libertad Iraquí. El patrón, como digo, se repite una y otra vez. Vale, ¿y cómo funciona esto hoy? Pues mirad, un ejemplo perfecto. La libertad de expresión. Nació como un escudo, ¿no? Para que la gente pudiera criticar al poder. ¿Pero en qué se ha convertido? Pues en el derecho de las grandes fortunas a inundar la política con dinero. O pensemos en el derecho al trabajo. Suena genial, pero en muchos sitios se ha retorcido para que signifique debilitar a los sindicatos. La estrategia es siempre la misma. Se coge un ideal que nos gusta a todos y se usa como excusa para una agenda muy específica. Bien, ya hemos visto cómo se retuercen las palabras. Ahora vamos a la calle. Porque una vez que has redefinido la libertad a tu gusto, el siguiente paso es demostrar que el pueblo está de tu lado, aunque, claro, no sea verdad. Y esto nos lleva a una pregunta, que es la clave de todo. Si no consigues convencer a la gente, ¿puedes simplemente inventarte una gente nueva? Es que esto revela una estrategia alucinante. A veces es mucho más fácil fabricar la ilusión de que tienes apoyo que conseguir apoyo de verdad. Es como montar un teatro, una escenografía, donde unos actores hacen el papel de el pueblo. Aquí es donde hay que distinguir dos conceptos. Por un lado tenemos los movimientos grassroots, los que surgen de la base, son orgánicos, son reales. Y por otro tenemos el astroturfing. ¿Y qué es eso? Pues es básicamente césped artificial. Parece un movimiento popular, espontáneo, pero en realidad está todo pagado y dirigido desde un despacho para que parezca que hay un clamor popular que sencillamente no existe. Y de esto hay ejemplos en todo el mundo, ¿eh? En Cuba, las famosas marchas del pueblo combatiente son un puro ritual organizado por el Estado. En México es un clásico ver cómo los partidos llenan el Zócalo con gente traída en autobuses para demostrar músculo. En Venezuela, cuando la oposición se manifiesta, el gobierno organiza sus propias contramarchas, muchas veces con funcionarios a los que se les invita a ir. Y claro, en la era digital, estos son ejércitos de bots, de cuentas falsas, creando una ilusión de apoyo masivo en redes. Pero claro, esta estrategia de fingir apoyo tiene un riesgo, y es un riesgo enorme. Para verlo, vamos a viajar a Rumanía, diciembre de 1989. El dictador Nicolae Ceausescu está en el balcón de su palacio. Abajo, una multitud convocada por el régimen. La idea es la de siempre, que le aclamen, que se vea el apoyo del pueblo. Pura coreografía. El guión estaba escrito como siempre. Discurso, aplausos forzados, vivas al líder. Pero ese día, algo se sale del guión. Se oye un sonido que no debería estar ahí. Un abucheo, tímido al principio, luego otro. La retransmisión en directo enfoca la cara de Ceausescu y es increíble. Se le ve totalmente desconcertado, no entiende nada. Su gran teatro, su máquina de propaganda se está rompiendo delante de todo el país. Y aquí viene el momento clave. Ese abucheo se empieza a contagiar. Como un virus, de repente, cada persona en esa plaza se da cuenta de algo potentísimo. No estoy solo. El de al lado piensa como yo. La ilusión de que todo el mundo apoyaba al régimen se hizo añicos. En segundos. Los politólogos tienen un nombre para esto. Es el colapso de la falsificación de preferencias, que es básicamente dejar de fingir que apoyas algo por miedo. Y así, esa plaza, que debía ser el gran escenario del poder de Ceausescu, se convirtió en su tumba. Vale.
Hemos visto la manipulación de las palabras y la manipulación de las multitudes. Pero, ¿y si vamos un paso más allá? ¿Y si el problema es más profundo? ¿Y si la propia manipulación está integrada en las reglas del juego? Hay una teoría de principios del siglo XX que se llama la ley de hierro de la oligarquía. Un sociólogo, Robert Michels, se puso a estudiar hasta los partidos más democráticos y su conclusión fue bastante pesimista. Dijo que da igual cómo empieza una organización, al final siempre acaba siendo controlada por una pequeña élite. Y claro, esta élite acaba teniendo sus propios intereses, que no siempre son los de la gente a la que se supone que representan. Es como una tendencia natural, casi inevitable, a que el poder se concentre arriba. Y esta ley de hierro la vemos funcionar de formas muy claras hoy en día. Un ejemplo, el lobbying. El poder económico se transforma en poder político. Y no pensemos que es solo gente defendiendo sus ideas. No, es una inversión pura y dura. Las grandes empresas invierten una cantidad de dinero en influir en los políticos, y lo que reciben a cambio, en leyes favorables, contratos o ventajas fiscales, es miles de veces mayor. Probablemente es el negocio más rentable del mundo. Entonces, claro, la pregunta es, si las élites tienen tantísima influencia, ¿qué influencia tiene una persona de a pie? Pues hay un estudio que es demoledor. Unos politólogos, Hillens y Page, analizaron miles de decisiones políticas en Estados Unidos, y la conclusión es este número que tenemos delante. Cuando lo que quiere la mayoría de la población choca con los intereses de las élites económicas, la capacidad de influencia del ciudadano medio es estadísticamente cero. Cero. Nada. Y claro, esto ayuda a entender por qué a veces parece que votar no sirve de mucho. No es solo una sensación, es que hay mecanismos muy concretos para neutralizar el poder del voto. Desde cómo se dibujan los distritos electorales para garantizar un resultado, al control de los grandes medios de comunicación, o las campañas de desinformación que usan nuestros propios datos en nuestra contra. Y ya, en el extremo, en los sistemas autoritarios, pues directamente se inventan los resultados y listo. El ritual de ir a votar se mantiene, sí, pero su poder real está completamente vaciado. Bueno, después de todo este viaje, desde el significado de las palabras hasta las urnas, yo creo que queda una cosa clara. La libertad es un concepto mucho más complejo de lo que parece. Es un ideal por el que merece la pena luchar, desde luego, pero también es un espejismo que tenemos que aprender a identificar. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que creo que resume todo esto. La próxima vez que escuchemos a un político, o veamos una campaña de publicidad, o un movimiento en redes sociales usando la palabra libertad, la pregunta del millón es, ¿nos están dando herramientas para ser más libres y decidir por nuestra cuenta, o nos están llevando de la manita hacia una decisión que ya ha tomado otro por nosotros? Saber distinguir una cosa de la otra, quizás, solo quizás, ese sea el verdadero acto de libertad.